Hola, bienvenidos doctores. Nosotros somos el grupo número 2 de las revisiones bibliográficas de fisiopatología. El día de hoy estaremos hablando sobre nuestra revisión que lleva como título Fisiopatología, neumonías atípicas. Nuestro grupo se encuentra conformado por 9 integrantes que se encuentran enlistados en esta diapositiva. La neumonía se define como la infección del parénquima pulmonar. Esta definición incluye un gran número de enfermedades que difieren en su etiología, pronóstico y diagnóstico. Por otro lado, el término neumonía atípica se utiliza para describir la manifestación inusual de la neumonía. Este término ha evolucionado para ser mucho más amplio en su significado y se describe como la neumonía causada por un grupo de agentes patógenos relativamente comunes. Estas neumonías representan de las infecciones respiratorias más frecuentes que inciden negativamente en el bienestar y salud de la población. Y es que debido a que en nuestro país los datos epidemiológicos nos demuestran una prevalencia del 3% por neumonía, constituyéndose en la quinta causa de morbilidad en el año 2014. Por edad, en mayores de 5 años correspondió al 24%, siendo el grupo etario más afectado el comprendido de 5 a 9 años. Hoy en día, dentro de este grupo de neumonías se incluye el SARS-CoV-2, enfermedad que, como ya sabemos, ha causado millones de muertes, siendo la complicación más común y la causa de muchos fallecimientos la neumonía típica causada por esta agente. Todo esto anteriormente mencionado justifica la elaboración de la siguiente revisión bibliográfica, en la cual se busca reconocer la importancia de las neumonías atípicas como problema de salud pública, así como también conocer qué son, su etiología, su fisiopatología y sus manifestaciones clínicas. Esto con el fin de poder realizar un buen diagnóstico a la hora de estar frente a un paciente con dichas entidades, de manera que se dé un correcto manejo clínico y así con esto evitar las complicaciones que éstas podrían traer al no tratarse correctamente, siendo todo esto posible comprendiendo en su totalidad el tema expuesto el día de hoy. Esta revisión cuenta con 7 diferentes objetivos, donde encontramos definir el concepto de neumonías atípicas, describir los tipos de neumonías atípicas y sus agentes causales, mencionar la fisiopatología de las neumonías atípicas, presentar las manifestaciones clínicas principales de las diferentes neumonías atípicas, identificar el diagnóstico de las neumonías atípicas, detallar el manejo clínico de las neumonías atípicas y por último exponer las complicaciones de estas. La neumonía se define como el proceso inflamatorio pulmonar de origen infeccioso, el cual puede clasificarse según el lugar de adquisición como adquirida en la comunidad o intrahospitalaria, pero también se puede clasificar según el agente etiológico, como típicas y atípicas. ¿Qué será la clasificación en la que enfocará esta revisión? Las atípicas. Bajo la denominación de neumonía atípica se agrupa un número de variables de entidades que, a pesar de tener una etiología distinta, comparten una serie de manifestaciones clínicas comunes, como por ejemplo una presentación habitual subaguda de fiebre sin escalofríos, síntomas respiratorios, entre los que podemos destacar tos irritativa, que normalmente coexisten con manifestaciones extrarrespiratorias. Estos cuadros estarán más o menos en contraposición de lo normal que son las neumonías típicas, ya que estas presentan un cuadro muy agudo con fiebre acompañada de escalofríos y síntomas respiratorios muy predominantes. Tipos de neumonía atípica y sus agentes causales. Las neumonías atípicas se van a dividir o clasificar según su etiología, y entre los agentes causales más involucrados tenemos a las bacterias Mycoplasma pneumoniae, Coxiella burnetii, Legionella pneumophila, Chlamydophila psittaci, Chlamydophila pneumoniae, y a los virus como el de la influencia, el morbillovirus del sarampión y actualmente el SARS-CoV-2. Los microorganismos atípicos van a formar parte de 1/3 de las neumonías atípicas, de las neumonías adquiridas en la comunidad, y en primer lugar tenemos a la bacteria Mycoplasma pneumoniae como la principal causa de neumonías atípicas. En segundo lugar tenemos a Chlamydophila pneumoniae y en tercero a la bacteria Legionella pneumophila, que tiene mucho mayor incidencia en los países de Europa.
También se pueden encontrar otras bacterias como Coxiella burnetii, causante de la enfermedad llamada fiebre Q. Entre los agentes virales que causan neumonía atípica, como ya mencionamos, pues podemos encontrar a los virus de la influenza, al morbillovirus del sarampión y al coronavirus SARS-CoV-2. Los tipos de neumonía: en primer lugar, la neumonía típica por Mycoplasma pneumoniae. La neumonía por Mycoplasma pneumoniae, que también se puede conocer como neumonía por agente de Eaton, debido a que esta bacteria fue descubierta y aislada por primera vez por Monroe Eaton en 1940. También se puede llamar neumonía típica primaria y neumonía ambulatoria. El periodo de incubación es de 2 a 4 semanas. Los brotes por lo general se llevan en instituciones, en bases militares, en colegios de internado y en campamentos de verano. Es la causa principal de enfermedad respiratoria extrahospitalaria en niños como en adultos, y en el adulto es el microorganismo atípico detectado con mayor frecuencia. En un análisis de 3 estudios de neumonía extrahospitalaria que se publicó en 1995, se encontró una prevalencia muy alta de Mycoplasma pneumoniae con un 22.7% sobre otras bacterias causantes de este tipo de neumonía. En segundo lugar, la neumonía por Legionella pneumófila, también llamada enfermedad de los legionarios, que suele incluirse en el diagnóstico diferencial de la neumonía atípica. La incidencia de este tipo de neumonía va a depender de la exposición a depósitos de agua, a la contaminación en el depósito de agua, así como la intensidad de la exposición y la disponibilidad de las pruebas para el diagnóstico de esta. En tercer lugar, la neumonía por Chlamydophila pneumoniae. Esta bacteria causa el 10% de los casos de neumonía extrahospitalaria. Su infección primaria se va a llevar a cabo en niños y su reinfección en los adultos. Va a ser prevalente en países industrializados, así como en países en vías de desarrollo, y va a haber dudas en cuanto a su prevalencia real, debido a que la especificidad será muy cuestionada, porque la prueba serológica solo se va a llevar a cabo en una muestra de suero para identificar un solo título de inmunoglobulina G y establecer su diagnóstico. Neumonía por Chlamydophila psittaci. El reservorio natural de esta bacteria por lo general son las aves citácidas y otras especies de aves. La forma infectante de la Chlamydophila psittaci se puede eliminar tanto de aves sintomáticas así como de aves de apariencia totalmente saludable. Se puede transmitir al ser humano mediante contacto directo con las aves contaminadas o infectadas, así como con sus plumas, y por medio de la inhalación de la materia fecal de estas y de la secreción nasal. No existe una transmisión de humano a humano. El otro tipo de neumonía típica es la neumonía típica por Coxiella burnetii. La Coxiella burnetii es la causa de la enfermedad zoonótica llamada fiebre Q. La principal fuente de infección son el ganado vacuno, el ovino y el caprino infectado. También pueden llegar a ser los gatos, los perros, las palomas y los canguros. El reservorio silvestre de este virus pueden llegar a ser los coyotes, las garrapatas, los zorros, los zorrillos, las aves, los venados, los ratones, los osos. El reservorio, o en países como en Guyana, el perezoso es importante en la transmisión de esta enfermedad, debido a que el microorganismo se localiza en el útero y en las glándulas mamarias de las hembras. Debido a esto, la gente que tiene contacto con el material o el producto de la concepción de estos, así como los neonatos de estos animales, tienden a ser infectados. La población en riesgo, pues por ende, a contagiarse de fiebre Q
vienen a ser pues los que trabajan en rastros, los veterinarios, los ganaderos y las personas que anteriormente dije tienen contacto con el animal infectado, ya sea pues el neonato o los productos de la concepción. Y por último, la neumonía por SARS-CoV-2. La neumonía por SARS-CoV-2 puede llegar a presentarse en casos de infección no complicada por este virus, así como en neumonía grave por SARS-CoV-2. Asimismo, pues, pueden presentar signos de gravedad y no presentar signos de gravedad. Como objetivo número 3 voy a hablar acerca de la fisiopatología de las neumonías atípicas, enfocándome en lo que son los microorganismos que la producen. Para empezar voy a hablar acerca del Mycoplasma pneumoniae. El mecanismo de contagio de este ocurre de persona a persona mediante transmisión por gotitas con un periodo de incubación de 2 a 3 semanas. Una vez inhalado se une al epitelio respiratorio donde inicia un proceso inflamatorio y debido a que no posee pared celular se facilita lo que es el contacto con la célula huésped garantizando el intercambio de los componentes necesarios para su crecimiento y proliferación. Luego radicales peróxido y superóxido producen lo que es el estrés oxidativo celular. Y acá la enzima ADP ribosiltransferasa, también conocida como toxina del síndrome de distrés respiratorio adquirido en la comunidad, se une a lo que es la proteína A del surfactante y penetra en la célula huésped por endocitosis. Esta toxina produce ciliostasis, fragmentación nuclear y estimula la producción de citoquinas y una reacción inflamatoria celular aguda, produciendo daño en la vía aérea. La cantidad de toxina producida se correlaciona con la severidad de la enfermedad. Otro factor de virulencia del micoplasma es la presencia de lipoproteínas como potentes propiedades inflamatorias, como son el MALP2, el P48 y la M161AG. Estas lipoproteínas modulan la respuesta inmune del huésped vía receptores tipo TOL, cuya estimulación se relaciona con la producción de citoquinas que promueven la migración de linfocitos y neutrófilos hacia lo que es la inflamación en el tejido pulmonar. El micoplasma también puede estimular linfocitos B y T e inducir la formación de autoanticuerpos que reaccionan con varios tejidos del huésped. La bacteria puede ser opsonizada por el complemento o por anticuerpos. Luego los macrófagos activados migran hacia el sitio de la infección junto con neutrófilos, linfocitos TCD4, linfocitos B y células plasmáticas que infiltran el pulmón y generan una intensa respuesta inmunohumoral que produce anticuerpos contra varias proteínas y lípidos inmunogénicos. La producción de estos anticuerpos puede ser ausente en pacientes que están inmunocomprometidos. Y por último, la localización intracelular del Mycoplasma pneumoniae puede ser responsable de la protección de la bacteria frente a anticuerpos y antibióticos, lo que, sumado a la inmunomodulación del huésped, permite que se establezcan infecciones persistentes y fenómenos autoinmunes. Tengan todos ustedes muy buenos días. Este día hablará sobre la fisiopatología de Clamidsia TH. El microorganismo de Clamidsia TH entra a través del aparato respiratorio y se da por una inhalación de organismos realizados, que se encuentra en las heces de los aves enjaulados cuando estos ejercen sus alas o a través del polvo de la pluma del pájaro, siendo el principal factor de riesgo del contacto para el humano. También las cepas son muy virulentas que causan brotes agudos con una mortalidad del 5 al 30%, mientras las cepas menos virulentas causan brotes de progresión lenta. Este te da un resultado de una infección, depende en sí de la proporción del cuerpo elemental del macrófago, y se puede dar hasta una lisis letal que ocurre en fagocitos infectados en un alto número de partículas clamidiales elementales. Aparece en la sangre en las primeras 2 semanas de la enfermedad y en el esputo una vez que penetra en sí el pulmón. La citiacosis lo que provoca es una inflamación en pequeñas formas de placas en los pulmones. La citiacosis lo que provoca en sí es una inflamación y en los bronquiolos y que hay una delimitación en las áreas consolidadas.
Los éxodos básicamente son mononucleares, se da una infección que ocurre con el virus cuando infecta las células, causando el daño directo a la inflamación. Estas son unas lesiones muy similares a las que se observan en la neumonía causada, que se da una inflamación en los pulmones y en los bronquiolos, que puede dar otras enfermedades como en el tracto respiratorio, producir endocarditis, miocarditis, en las mujeres embarazadas puede producir encefalitis en el bebé, puede ocurrir hepatitis, trombocitopenia, muerte fetal. El comienzo de esta enfermedad por lo común se da con un periodo repentino y brusco, y un periodo de incubación de 10 días aproximadamente. Para comenzar a hablar de la fisiopatología de la neumonía causada por Clamidia pneumoniae, mencionamos que esta entra en el grupo catalogada como neumonía adquirida en la comunidad, ya que es producida por un microorganismo que alcanza los alvéolos y los bronquiolos terminales y lo hace por vía aérea, ya sea por aerosoles inhalados o por contenido en las secreciones orofaringeas contaminados. La inhalación es la vía de entrada más común o más frecuente por la cual se da el alcance del tracto respiratorio inferior, que es el mecanismo habitual por el cual se va a dar la colonización de las vías y posterior a ello va a alcanzar la mucosa orofaringea, que esta es resistente a mecanismos de bacilos gram negativos. Pero en una persona con estado crónico van a haber cambios, ya sea en la superficie epitelial, en el contenido enzimático de la saliva, en las secreciones respiratorias, que me van a facilitar la adherencia de estas bacterias y me van a dificultar su eliminación. Pero a pesar de esa constante inhalación de microorganismos y de secreciones contaminadas por estos mismos patógenos, las vías aéreas que estén situadas de la glotis se van a mantener relativamente estériles gracias a la acción en conjunta de microorganismos o de las barreras anatómicas y de los péptidos antimicrobianos que nuestro cuerpo tiene, nuestro sistema inmunológico, y se va a dar la eliminación de estos microorganismos que alcanzan el alvéolo. Pero ya aquí va a depender del macrófago particularmente, ya que él va a decidir que en condiciones normales no alcance, destruir el patógeno para que no alcance las regiones distales del pulmón y así no provocar muchos daños o una afección que sea clínicamente evidente, pero si por el contrario ya vemos que esto es particularmente muy virulento, el macrófago inicia con una respuesta inflamatoria con atracción de polimorfonucleares circundantes al espacio alveolar que me van a prestar su ayuda para la fagocitación y la destrucción de este patógeno. Esa respuesta inflamatoria es la principal causante de que se produzcan las manifestaciones clínicas que conocemos de esta patología, como la producción de esputo, la fiebre, los escalofríos, para detener así a este patógeno. Para comenzar a hablar de la neumonía causada por SARS-CoV-2, tenemos que mencionar que el SARS-CoV-2 pertenece a los beta coronavirus, mide de 60 a 140 nanómetros, tiene forma redondeada y oval. El SARS-CoV-2 comparte el 76.6% de su secuencia genética con el SARS-CoV. Estos virus utilizan la misma enzima como entrada de acceso al organismo, que sería la enzima convertidora de angiotensina 2, que es la que se une a la proteína S de estos virus. Esta se utiliza para invadir las células, lo que permite explicar la eficiente propagación viral en los humanos. La proteína enzima convertidora de angiotensina 2 se presenta en abundancia en células epiteliales alveolares y también en enterocitos en el intestino delgado y en diversos órganos más, lo que nos va a permitir explicar y a comprender mejor las rutas de infección y manifestación de esta enfermedad. Hasta el momento es escasa la información que se tiene de manera específica sobre el mecanismo de patogenia del SARS-CoV-2, ya que en su mayoría los datos que existen a nivel mundial se basan en la similitud que hay con el SARS-CoV. Entonces, vamos a decir
que las células de la vía aérea superior son las que inicialmente se ven afectadas y se ven comprometidas, lo que resulta en un desprendimiento celular, pero en esta etapa todavía es poco el daño que se ocasiona, pero sin embargo el virus se sigue propagando rápidamente hasta llegar a los alvéolos y nos va a causar un daño alveolar difuso, lo que se va a caracterizar por una descamación de los neumocitos, generando edema alveolar, infiltración celular inflamatoria, hasta llegar a la formación de una membrana hialina y desencadenándose así los síntomas pertenecientes a esta patología. Hola, mi nombre es Sofía Coto y el día de hoy estaré hablando sobre las principales manifestaciones clínicas que presentan las diferentes neumonías atípicas. Las manifestaciones clínicas dentro de una patología son de suma importancia y estas se definen como la relación entre signos y síntomas que se presentan en determinada enfermedad, o mejor dicho, que se presentan en un paciente con determinada enfermedad. Es por esto que a continuación estaremos hablando sobre las diferentes manifestaciones clínicas de las principales neumonías atípicas. Bueno, y comenzaremos hablando con el que se podría decir que es el microorganismo más importante dentro de las neumonías atípicas. Este es el Mycoplasma pneumoniae. La mayoría de personas infectadas con este microorganismo van a presentar o a desarrollar faringitis y traqueobronquitis. Y es que solo menos del 10% de los pacientes presentan neumonía. Pero cuando lo hacen, desarrollan ciertas manifestaciones clínicas importantes a mencionar. El comienzo de esta enfermedad es gradual y al principio vamos a encontrar lo que es cefalea, malestar general, fiebres entre 37.8 a 38.5 grados centígrados. Además, un elevado número de pacientes presentan lo que es tos irritativa, aunque puede existir expectoración purulenta o hemoptoica. En el 25% de los pacientes, la neumonía coexiste con lo que es odinofagia, rinorrea y otalgia. Otros signos físicos que podemos llegar a encontrar son los exudados amigdalares, la conjuntivitis, el eritema faríngeo y la otitis media. Radiológicamente vamos a ver que se observa en general como un infiltrado heterogéneo con un aspecto de vidrio esmerilado. Los derrames pleurales suelen presentarse en el 20% de los pacientes, pero estos suelen ser unilaterales, transitorios y pequeños. Ya los derrames pleurales masivos son mucho más raros que sucedan, pero cuando suceden suelen ser bilaterales y tardan más en resolverse. A pesar de dar una buena terapia a los pacientes, pueden llegar a ocurrir recaídas clínicas con reaparición de la sintomatología anteriormente mencionada. E inclusive pueden llegar a aparecer nuevos síntomas y nuevos infiltrados pulmonares que comprometan a nuevas áreas del parénquima. Esta patología también puede llegar a tener manifestaciones extrapulmonares. Dentro de estas encontramos las hemolíticas. Y es que esta puede llegar a causar una anemia hemolítica debido a la producción de hemoglutininas frías. Y aunque no es común, la hemólisis puede llegar a ser grave y necesitar de transfusión y tratamientos con corticoides, pero como mencioné anteriormente, esto suele ser muy raro. También podemos llegar a tener manifestaciones gastrointestinales. Dentro de estas podemos mencionar la anorexia, que esta puede llegar a persistir por semanas. Pero realmente los síntomas que normalmente aparecen son náuseas, diarrea y vómitos. Y estos suelen resolverse de manera rápida. También se ha llegado a observar durante el curso de la enfermedad que puede llegar a aparecer hepatitis anictérica y lo que es pancreatitis aguda. También vamos a llegar a tener manifestaciones musculoesqueléticas, como por ejemplo las mialgias no específicas y las artralgias, que ocurren en más del 40% de los pacientes. Continuando, también vamos a tener lo que son manifestaciones dermatológicas. De estas se mencionan que normalmente aparecen 1 o 2 semanas después de aparecer los síntomas respiratorios y que normalmente van a ser en pacientes varones menores de 30 años. Dentro de las lesiones vamos a encontrar lo que son exantemas, urticaria, eritemas nudosos y multiforme. Es importante mencionar que estas son transitorias y sin mucha importancia clínica.
Dentro de las manifestaciones cardíacas, aunque son sumamente raras, se ha llegado a describir que pueden dar lo que es pericarditis o miocarditis. Dentro de las manifestaciones neurológicas vamos a encontrar lo que es meningitis aséptica, meningoencefalitis, mielitis transversa, neuropatías, trombosis cerebrovascular y psicosis aguda. Es importante mencionar que en el 20% de los pacientes que presentan alguna manifestación neurológica normalmente no hay una afectación pulmonar. Ahora continuaremos con lo que es la clamidia psittaci. Hablaremos primero de las manifestaciones pulmonares. Esta es una enfermedad que se presenta de manera brusca, con fiebres elevadas, con cefaleas, con faringitis no exudativas, mialgias y epistaxis. Los síntomas respiratorios son los más predominantes, siendo el más frecuente la tos, ya sea una tos productiva o una tos hemoptoica. La exploración física también va a presentar lo que es taquipnea y una relativa bradicardia. Dentro de los hallazgos radiológicos, el más común es la presencia de un infiltrado parchado, a veces reticulado, que rodean los ilios o envuelven los lóbulos inferiores. Es importante mencionar también que la radiografía de tórax en un 30% de los casos puede ser normal. Ahora hablaremos un poco sobre las manifestaciones extrapulmonares. Esta enfermedad puede llegar a provocar miocarditis, pericarditis y derrame pericárdico. Otras manifestaciones que encontramos son la hepatitis, la pancreatitis y el fallo renal agudo. También podemos tener una artritis, que suele presentarse como una poliartritis grave inflamatoria, que puede llegar a afectar lo que es tobillos, codos, hombros y rodillas. Y también podría llegar a presentar una anemia hemolítica. Bueno, y ahora continuamos hablando con lo que es la clamidia pneumoniae. La bronquitis y la neumonía son las enfermedades más frecuentemente relacionadas con este microorganismo. Es importante mencionar que la enfermedad asintomática o levemente sintomática son el resultado más frecuente de esta infección. La neumonía por clamidia pneumoniae se caracteriza por un cuadro clínico superponible al de la neumonía típica, donde la fiebre sin escalofríos, la tos irritativa y la faringitis son los datos más comunes de esta enfermedad. También es muy común que haya una coexistencia de la neumonía con una laringitis. La exploración física suele detectar lo que es crepitantes localizados, mientras que la radiología muestra en general condensaciones únicas de pequeño a mediano tamaño. Bueno, y finalizando esta parte, vamos a hablar de la que ahora en día es la enfermedad más importante, conocida como SARS-CoV-2 o COVID-19. El curso de esta enfermedad es variable y va desde una infección asintomática hasta una neumonía grave que necesita de ventilación asistida y que normalmente es fatal. Las formas leves de la enfermedad y las presentaciones asintomáticas suelen darse en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Y las presentaciones más graves suelen darse en pacientes mayores de 65 años y en personas con condiciones crónicas como lo es la diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica conocida como EPOC, enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, entre otras. Claro, es importante mencionar que las presentaciones graves tienen excepciones y también se pueden dar en pacientes jóvenes, como ya hemos visto. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son tos y fiebres elevadas, que están presentes en la mayoría de los pacientes. La fiebre, como mencioné, puede ser alta y se asocia a un desenlace no muy favorable. La fatiga es común, también encontramos cefaleas y mialgias en un 10 a un 20% de los pacientes. También vamos a encontrar manifestaciones gastrointestinales en algunos casos como náuseas, vómitos y malestar abdominal. También se puede presentar anorexia, aunque es menos frecuente. Las alteraciones del sentido del gusto, la augesia y del olfato, la anosmia, son muy frecuentes. Y pues claro, como habíamos mencionado,
Dentro de las complicaciones más comunes tenemos la neumonía. Continuando, vamos a repasar todas las pruebas diagnósticas que deben realizarse en un paciente que presente sospecha a una neumonía típica. Entre esas tenemos las pruebas de laboratorio, las cuales consisten principalmente en un hemograma que va a indicarse a todo paciente con sospecha de neumonía típica. Tenemos también las pruebas de nitrógeno ureico y de creatinina, que nos van a servir, como ya sabemos, como una variable para poder medir la escala de CUR65. Luego tenemos también la glucosa en sangre, también la prueba de los gases arteriales, la cual es fundamental para poder medir o evaluar cualquier tipo de insuficiencia respiratoria que esté padeciendo el paciente en ese momento. Otra prueba que es fundamental para cualquier paciente con una enfermedad respiratoria es la proteína C reactiva, ya que esta nos va a estar indicando cualquier proceso inflamatorio activo actual en el paciente, la cual es fundamental. Tenemos después también la medición de los electrolitos séricos, que son el potasio, el cloro y el sodio, los cuales nos van a servir también como variables en la medición de las escalas, pero también nos pueden ayudar a identificar cualquier deshidratación o cualquier alteración hidroelectrolítica que se deba corregir en ese momento. Luego también tenemos que podemos utilizar la oximetría de pulso, ya que este se realiza a través de un dispositivo que es capaz de medir la presión parcial de oxígeno y de dióxido de carbono para identificar la oxigenación correcta del paciente instantáneamente. También tenemos que se pueden realizar pruebas serológicas en el paciente para poder identificar anticuerpos o antígenos específicos de estos microorganismos que están produciendo la enfermedad, y se recomienda realizar una combinación de anticuerpos IgM y anticuerpos IgG para mayor sensibilidad, ya que los anticuerpos IgM nos van a estar indicando una enfermedad actual en el paciente, o los anticuerpos IgG nos estarán indicando una enfermedad pasada de hace 15 días. Continuando con las pruebas de gabinete que se van a realizar en todo paciente con neumonía típica, tenemos la prueba mandatoria que se realiza en todo paciente con una enfermedad respiratoria, o en este caso neumonía típica, la cual es la radiografía de tórax, ya que esta es una prueba muy específica y presenta una sensibilidad del 92%. Se debe indicar al paciente una radiografía póstero anterior o lateral en el caso de ser necesario o de ver alguna alteración en la radiografía póstero anterior, y principalmente se debe indicar en un paciente que presente los siguientes 4 signos, los cuales son tos, expectoración, fiebre y estertores. Rápidamente mencionamos los resultados que podemos obtener en un paciente con neumonía típica en la radiografía de tórax. En la fotografía A podemos observar una consolidación lobar en el cual se va a ver afectado un lóbulo completo y puede observarse de manera unifocal o multifocal. En la fotografía B tenemos un infiltrado intersticial en el cual se está viendo afectado el intersticio pulmonar y puede observarse de manera difusa o de manera localizada. Y por último, en la fotografía C tenemos una consolidación multilobar o bronconeumonía, en el cual se va a ver afectado los lobulillos pulmonares y pueden ser observados a través de múltiples focos en ambos pulmones. Continuando con otras pruebas complementarias que nos van a ayudar, si bien a diagnosticar a un paciente con neumonía típica, también nos ayudan a conocer o definir el manejo clínico que se va a tener con este paciente dependiendo del estadio o la gravedad en la que el paciente se encuentre. Entre estas tenemos el estudio de líquido pleural. Este se va a realizar en pacientes que presentan derrame pleural. Este se conoce como toracocentesis, el cual es el estudio físico-químico o examen directo y cultivo de líquido pleural. Este, si bien no es tan útil para diagnosticarlo, este nos sirve para conocer el manejo clínico que se le va a dar al paciente, ya sea un cambio de antibiótico o un drenaje que deba realizarse. Luego tenemos las pruebas de aislamiento del microorganismo o cultivos. Estas se utilizan para aislar el microorganismo
Este se puede aislar del esputo, de exudados faríngeos, del oído medio, de lesiones en la piel. Se menciona también que pueden aislarse de la sangre, del líquido pleural, como mencionamos antes, o del líquido cefalorraquídeo, para identificar el microorganismo que está causando la enfermedad en el paciente y poder definir un manejo terapéutico adecuado. Tenemos el siguiente examen, el cual es la fibrobroncoscopía. Se realiza principalmente en pacientes graves o pacientes con respiración asistida. Como habíamos mencionado antes, se realiza para poder obtener una secreción a través de la observación interior de la vía aérea inferior. Y obteniendo la secreción se pueda cultivar para poder observar cuál es el microorganismo que está afectando las vías aéreas inferiores. Luego tenemos también la prueba de la procalcitocinina, la cual esta se va a ver sintetizada en diferentes órganos como son el vaso, el hígado y el cerebro en el momento de que el paciente llega a presentar una infección diseminada o sepsis, la cual es muy importante para conocer la evolución que está teniendo el paciente. Luego tenemos por último las crioaglutininas. Estos son autoanticuerpos que se deben a una alteración antigénica que se presenta en los eritrocitos, que va a estar siendo inducida por los microorganismos. Entonces se utiliza para poder conocer la infección principalmente por bacterias que producen autoanticuerpos. Bueno, con respecto al manejo clínico de las neumonías atípicas, tenemos que lo primero que se debe hacer es valorar si el paciente va a requerir o no una hospitalización, y para esto se utilizan dos escalas. Está la CURB-65 y la PSI. En cuanto a la CURB-65, tenemos que estar presentes 5 variables. Por cada variable que resulte positiva se va a asignar un punto, y esta tiene 3 clasificaciones de riesgo. En cuanto a PSI, esto tiene 20 variables y el puntaje de esta va a variar dependiendo de cada variable, y esta tiene 5 clasificaciones de riesgo. En cuanto a la CURB-65, tenemos a las variables y la puntuación. Entre las variables de estas tenemos a la confusión, una urea mayor a 7 milismol por litro, una frecuencia respiratoria mayor o igual a 30 por minuto, una presión arterial sistólica menor o igual a 90, una presión arterial diastólica menor o igual a 60 y una edad mayor de 65 años. Si cumple todos estos parámetros, entonces se va a asignar un punto por cada uno. Y en cuanto a los resultados y el manejo de los pacientes, esto va a depender dependiendo del puntaje. Se va a clasificar según grupo de riesgo. Si el paciente tiene de 0 a 1 en puntos, se clasifica en el grupo de riesgo número 1. Si el paciente tiene 2 de puntaje, se clasifica en el grupo de riesgo 2. Y si tiene un puntaje de 3 a 5, se clasifica en el grupo de riesgo de grado 3. Los grupos de riesgo aquí se clasifican en el grado 1, es de bajo riesgo, y el tratamiento para estos pacientes puede ser de tipo ambulatorio. En cuanto al grado 2, se debe valorar la hospitalización debido al alto porcentaje de mortalidad que puede tener esta, que es de 9.2. Y en el grado 3 ya se necesita un ingreso hospitalario y en unidad de cuidados intensivos por la gravedad de la enfermedad que ya presenta el paciente y por la alta probabilidad de muerte que representa también. En cuanto a la PSI, tenemos las variables y la puntuación. Aquí hay 20 variables, como ya les mencionaba anteriormente. Entre las variables tenemos los demográficos, que puede ser la edad. En hombres se va a poner la edad, eso es de repuntaje. En mujeres va a ser la edad, menos 10. Y en caso de que resida en casa de ancianos, se le va a sumar 10 puntos. Tenemos enfermedades concomitantes, que si los pacientes presentan algún tipo de neoplasia se les suma 30 puntos. Enfermedades hepáticas se les suma 20 puntos. Insuficiencia cardíaca suma 10 puntos. Enfermedades cardiovasculares suman 10 puntos. Enfermedades renales también suman 10 puntos. En cuanto a los hallazgos de los exámenes físicos, vamos a tener que un estado mental alterado va a representar 20 puntos. Una frecuencia respiratoria mayor de 30 por minuto son 20 puntos también los que se asignan. En cuanto a la presión arterial sistólica, si esta es menor de 90, se van a asignar 20 puntos.
Si la temperatura corporal es menor de 35 o mayor a 40 grados, se asignan 15 puntos. Y si el pulso es de mayor a 125 latidos por minuto, se va a sumar 10 puntos. En cuanto a los hallazgos de laboratorio, tenemos que un pH arterial menor a 7.35 va a sumar 30 puntos. Una urea en sangre de mayor a 30 miligramos sobre decilitro se le asignan 20 puntos. Un sodio en sangre menor a 130 miliequivalentes por litro se le asocian también 20 puntos. Una glucosa en sangre mayor o igual a 250 miligramos sobre decilitro se suman 10 puntos. El hematocrito mayor al 30% también son 10 puntos. Una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio se suman 10 puntos, y en los derrames pleurales también 10 puntos. Aquí los resultados y el manejo va a depender de los resultados de puntos, y se va a clasificar por riesgos. Tenemos a los riesgos que son leves, que sería el grupo 1, por ejemplo, que se obtiene un puntaje menor a 70. Está en el grupo 2, que también sigue siendo leve, que sería un puntaje de igual a 70. Luego tenemos ya los moderados, que ya caerían en la clase de riesgo número 3, que se obtienen un puntaje de 71-90. Estos pacientes ya debe ser valorada la posible hospitalización. Luego tenemos el riesgo cuando es severo, que caen en la clase de riesgo grupo 4, que es cuando los pacientes van a sacar un puntaje que va desde 91 hasta 130. Y luego tenemos el riesgo extremo, que ya cae en la clase por riesgo número 5, y que ya el puntaje es arriba de los 130. Y estos ya tienen una alta probabilidad de muerte. En cuanto al manejo farmacológico de las diferentes neumonías atípicas, tenemos que para Mycoplasma pneumoniae el tratamiento va a ser, inicialmente se inicia con macrólidos. Podemos tener a la claritromicina, que van a ser 500 miligramos vía oral cada 12 horas de 7 a 14 días. O también puede ser acitromicina, que va desde los 200 hasta los 250 miligramos vía oral en el primer día, y luego 250 miligramos vía oral por los siguientes 4 días. En cuanto al tratamiento alternativo para Mycoplasma pneumoniae, tenemos a la levofloxacino en 500 miligramos vía oral cada 24 horas de 7 a 14 días, dependiendo la mejora que este tenga. O también puede ser con moxifloxacino de 400 miligramos vía oral cada 24 horas. En cuanto a Chlamydia pistacea, vemos que el tratamiento inicial o de preferencia es la tetraciclina en 250 miligramos vía oral cada 6 horas, y este puede ser hasta 3 semanas. En cuanto al alternativo, tenemos a la eritromicina de 500 miligramos vía oral cada 6 horas. En cuanto al manejo del SARS-CoV-2, tenemos que el manejo de la COVID puede ser en diferentes partes. Aquí tenemos el manejo de la COVID-19 leve, pero cuando los pacientes son sintomáticos, lo primero que se debe hacer es el aislamiento para evitar mayor contagios, la utilización de mascarillas y de implementos de bioseguridad. Se recomienda tratamiento con antipiréticos por la sintomatología que puede presentar, y una rehidratación adecuada con agua. En cuanto al manejo de la COVID-19 moderada, ya un tratamiento de la neumonía, se debe valorar la hospitalización dependiendo del estado del paciente, y no se recomienda el uso de antibióticos en estos casos, o se pueden utilizar pero cuando se sospecha de una infección bacteriana. Aquí lo que se debe hacer es tener en máxima observación al paciente y determinar si éste sigue evolucionando con la enfermedad. En cuanto al manejo de la COVID-19 grave, que ya es el tratamiento de la neumonía grave, lo que se recomienda es una oxigenoterapia inmediata en pacientes con una saturación de oxígeno que esté por debajo del 90%, y se recomienda colocar al paciente en posición de sedestación con un respaldo. En cuanto al manejo de la COVID-19 ya crítica, que ya sería el síndrome de distrés respiratorio o síndrome de dificultad respiratoria aguda, lo que se recomienda es una oxigenoterapia de alto flujo por vía nasal, o en casos más graves se puede recurrir a una ventilación invasiva
con presión positiva de 2 niveles. También la ventilación mecánica se puede realizar en decúbito prono durante 12 a 16 horas del día. Esta es la recomendación que se da. En cuanto al manejo de la COVID-19 crítica cuando ya hay choque séptico, lo que primero que se recomienda es la reposición de la volemia, por lo cual se van a administrar de 250 a 500 ml de solución cristaloides en embolada rápida en los primeros 15 a 30 minutos. Luego se administran vasopresores si el choque persiste, aún recurriendo a las reposiciones de líquidos. Y en cuanto a las neumonías causadas por Clamidia pneumoniae, tenemos que el tratamiento va a ser 2 gramos de tetraciclina bioral cada día, o también pueden ser 2 gramos de eritromicina cada día durante 10 a 14 días. Y el tratamiento alternativo es la acitromicina de 250 a 500 miligramos vía oral, o puede ser también una levofloxacina de 700 miligramos intravenoso al día. Complicaciones de las neumonías atípicas. Comenzaremos con las complicaciones por Mycoplasma pneumoniae. Las complicaciones extrapulmonares pueden verse antes, durante o después de las manifestaciones pulmonares, pero también pueden ocurrir en ausencia completa de cualquier síntoma respiratorio. Hasta el 25% de los infectados por Mycoplasma pneumoniae pueden tener complicaciones que pueden ser extrapulmonares, y estas van dentro de las neurológicas, cardíacas, musculoesqueléticas, hematológicas, renales, gastrointestinales, cutáneas u oculares. En este caso, estas complicaciones muchas veces se ha podido encontrar el agente en el foco extrapulmonar, y en otras no se ha encontrado, por lo que se piensa que son debidas a reacciones autoinmunitarias. Las complicaciones neurológicas son las más frecuentes y estas van del 6 al 7% de los pacientes con neumonía que están siendo hospitalizados. En este caso, estas complicaciones pues incluyen cuadros de encefalitis, síndrome cerebelar, también tenemos parálisis de pares craneales, tenemos también la mielitis transversal aguda, también tenemos psicosis aguda secundaria a encefalitis, neuropatía del plexo braquial, ataxia, y también tenemos el síndrome de Guillain-Barré. La encefalitis es lo más común en los niños. En este caso, cuando aparece, lo hace de 1 a 2 semanas después que ha comenzado los síntomas respiratorios, pero en un 20% de los casos, más o menos, no tienen una infección precedente o concomitante respiratoria. Como complicaciones cardíacas tardías se han descrito miocarditis, endocarditis y pericarditis con ocitaponamiento cardíaco. Y por último tenemos las complicaciones musculoesqueléticas. Estas se manifiestan como mialgias inespecíficas, también pueden ser las artralgias o poliartropías. Complicaciones por la clamidia psittaci. En este caso, la gravedad de la enfermedad puede variar desde un proceso asintomático o con síntomas leves hasta una enfermedad potencialmente mortal. Las complicaciones sistémicas son también variadas y, aunque poco frecuentes, pueden llegar a ser graves. Mencionaremos cada una de estas clasificaciones, y en este caso tenemos complicaciones pulmonares en primer lugar, que pueden ser por neumonitis o una insuficiencia respiratoria aguda grave. También la neumonía fulminante suele asociarse a complicaciones neurológicas, renales y gastrointestinales. Segunda clasificación, que serían las complicaciones cardíacas. Estas son catalogadas como muy raras, pero se pueden dar también, y tenemos endocarditis con hemocultivos negativos, también tenemos trombos murales, miocarditis, pericarditis, derrame pericárdico y taponamiento. La otra clasificación son las complicaciones renales,
y en este caso tenemos lo que es la glomerulonefritis aguda, la nefritis túbulo-intersticial aguda y necrosis tubular aguda. Siguiente clasificación, complicaciones hepáticas, y en este caso sería la hepatitis. Siguiente clasificación, como complicaciones hematológicas, y en este caso tenemos lo que es comúnmente conocida como la anemia hemolítica, con test de COMS positivos y aglutininas frías con ictericia. Tenemos también el síndrome hemofagocítico con pancitopenia severa y coagulación intravascular diseminadas observadas en la enfermedad fulminante. Complicaciones neurológicas, y en este tenemos lo que es la encefalitis, la meningitis, parálisis de los pares craneales, sordera neurosensorial. También tenemos la afectación cerebelosa, una hipertensión intracraneal, mielitis transversa, síndrome de Guillain-Barré y síntomas psiquiátricos. Complicaciones musculoesqueléticas, mencionaremos artritis reactiva, poliartritis simétrica y rhabdomiólisis. Manifestaciones cutáneas, tenemos eritema nodoso, eritema multiforme, eritema marginado, manchas de Hörder y paniculitis. Y complicaciones en el embarazo, pues tenemos la principal como los abortos, y por último la asociación con linfoma, que tenemos los linfomas de anejos, periorbitarios, también tenemos las glándulas lagrimales y la conjuntiva. Complicaciones por clamidia pneumoniae. La mayoría de los casos son leves o asintomáticos, pero su espectro es amplio. A diferencia del micoplasma, suele haber menos afectación de las vías respiratorias altas y la infección extrapulmonar es más rara, aunque se han descrito casos de meningoencefalitis, síndrome de Guillain-Barré, miocarditis y endocarditis. La infección persistente se ha vinculado con la producción de enfermedades crónicas inicialmente no consideradas como infecciosas. En este caso puede ser asma, artritis, arteriosclerosis, esclerosis múltiple. Y numerosos reportes han coincidido que la enfermedad pulmonar grave puede ocurrir en niños y adultos saludables y que el curso clínico no siempre puede ser benigno, porque han sido reportados con derrame pleural, neumatocele, accesos pulmonares, neumotórax, bronquiectasia, fibrosis intersticial crónica y síndrome de distrés respiratorio y complicaciones extrapulmonares. Complicaciones por SARS-CoV-2. Se han identificado que debido a la mayoría de los pacientes nos van a desarrollar lo que es una neumonía. La principal complicación se presenta durante el desarrollo de la enfermedad por COVID-19 y esta es el síndrome de dificultad respiratoria aguda, seguida de lesión cardíaca aguda, y en menor frecuencia se puede presentar arritmia, shock, lesión renal aguda, disfunción hepática e infecciones secundarias. La mayoría de los pacientes pues requieren una ventilación mecánica y o presentan hiposemia refractaria, y pues se ha identificado que las principales complicaciones que condujeron a la muerte fue el síndrome de dificultad respiratoria aguda, también la lesión cardíaca aguda y opacidades de gran tamaño en los pulmones. Como conclusiones tenemos que las neumonías atípicas son más comunes de lo que nosotros creemos, ya que estas se encuentran estrechamente relacionadas con la edad del paciente, con enfermedades concomitantes y con algunos factores de riesgo como son el tabaquismo y el alcoholismo. Podemos definir esta enfermedad como un proceso inflamatorio que está afectando al tracto respiratorio. En esta va a estar siendo desencadenado esta infección debido a la infiltración de diversos patógenos como son virus o bacterias. Entre los microorganismos patógenos más comunes tenemos el Mycoplasma pneumoniae, la clamidia psittaci y la clamidia pneumoniae, y por último el virus del SARS-CoV-2. En cuanto a su fisiopatología, conocemos que la invasión de estos microorganismos patógenos se produce al momento en el que estos logran evadir los mecanismos de defensa primarios que se encuentran en el tracto respiratorio superior, y además también logran evadir los mecanismos microbicidas que se encuentran en el tracto respiratorio inferior.
En respuesta a esta infiltración de estos microorganismos se va a desarrollar dos respuestas principales. La primera es la presentación de los antígenos microbianos a los linfocitos y la segunda la liberación de citocinas, causando así una respuesta infiltratoria y además la activación de más macrófagos alveolares, la reclutación de fagocitos y la reclutación además de nuevas células mononucleares adicionales. Para la semiología de esta enfermedad tenemos que esta va a variar bastante dependiendo del agente etiológico y de la respuesta del huésped a este agente, causando en algunos casos una consolidación pulmonar o en otros un compromiso más difuso. En cuanto al diagnóstico, tenemos que este se basa principalmente en criterios clínicos de laboratorio, analíticos, epidemiológicos y radiológicos. Se han establecido diferentes escalas como lo es la Neumonía Severity Index y el ACUR 65 como herramientas para medir la evolución de las primeras horas del paciente, o bien para establecer el riesgo de complicaciones o de muerte, también para establecer la presencia de comorbilidades o estabilidad, o para también conocer las características psicosociales del paciente y la disponibilidad de recursos para la atención domiciliaria. Luego, por último, tenemos las complicaciones. Conocemos que estas pueden presentarse antes, durante o después de las manifestaciones pulmonares, o incluso pueden presentarse sin que se presente ningún síntoma pulmonar. Entre estas tenemos las complicaciones neurológicas, cardíacas, renales, gastrointestinales, hematológicas, musculoesqueléticas, cutáneas y oculares. En la siguiente diapositiva exponemos las diferentes referencias bibliográficas que se utilizaron para realizar la revisión bibliográfica.